Bueno, bienvenidos a The Corner. En este cuarto episodio tenemos un buen amigo y de verdad una leyenda en el Jiu-Jitsu ecuatoriano y puedo decir en el Jiu-Jitsu latinoamericano. Tenemos a Fernando Soluzo Di Piero. Bienvenido, hermano. Bueno, de verdad un gusto poder compartir con ustedes acá. Estoy hasta preocupado que estábamos en la previa acá del podcast hablando de tantos temas que estaba intentando pautar acá lo que lográvamos llevar al aire. ¿Sabes qué? A mí me encanta, hablar con otros coaches o otros maestres porque nos embalamos de tantas cosas, porque como tú amas tu deporte, Pechiche ama su deporte, amo mi deporte, pero todos están relacionados porque es un deporte que tiene que ver con mucha disciplina, ¿no? Mucha disciplina, mucha visión, mucha visión, más que todo cuando eres coach, supongo, porque tú tienes que ver la visión de un atleta futuro, ¿verdad? Y dices, tengo que poner mi visión más al futuro para ver cómo va a llegar él. Yo te tengo una pregunta. ¿Por qué Ecuador? Porque tú eres de Brasil, eres de Sao Paulo, Brasil. Sí. Y bueno, aparte de Ecuador, ¿cómo Guayaquil? Claro, mira, siempre me hacen esta pregunta y es un poco difícil de contestar. La verdad, a veces voy a empezar a contestar al revés, ¿no? Mejor. ¿Qué hacía yo en mis primeros 3 años acá, no? Yo seguía compitiendo como un atleta de alta performance, luchando mundiales, panamericanos, campeonato brasileño y europeo en primer nivel. Entonces, eso es algo importante de comprender. Yo siempre tuve el deseo de ser profesor y acá yo tuve la oportunidad de asumir un grupo muy talentoso. Entonces, también era la realización del deseo de ser profesor y de reconocer el talento en algunos de esos atletas. Y también en esos primeros años, creo que para explicar un poco lo que estaba haciendo acá, empezamos de 0 ganadas en un torneo IBJJF. Antes de ganar el primer título, hubo que ganarse la primera pelea. Y bueno, en los primeros años ya teníamos un campeón mundial juvenil que fue Sinistro Iturralde, como pionero, ¿no?, de los hermanos. Los hermanos eran un poco mayores, él empezó un poco más joven compitiendo, entonces fue el primero a lograr resultados internacionales. Entonces estaba compitiendo yo mismo, dedicado a dar clases y formando una primera camada de peleadores internacionales. También en esos primeros 3 años estaba luchando mixtas para promocionar el jiu-jitsu, yo mismo y mi equipo en el Ecuador. Y ese grupo no semiprofesional de mixtas, el grupo que dio origen a Tito Vera. Entonces eso explica mucho lo que yo estaba haciendo. Estaba acá muy comprometido con muchas metas que ya tenía desde antes para mi vida. ¿Y por qué el Ecuador? Bueno, el jiu-jitsu brasileño é um deporte de grande crescimento, é um deporte de exportação de Brasil. Eu tenho o gosto de representar o equipo Aliança, que é o equipo que mais ganhou mundiales, e o equipo sempre teve um trabalho de seminários alrededor do mundo. E eu tenho, família em Buenos Aires, grandes amigos, e tive o contato com o nascimento do jiu-jitsu em Buenos Aires através do professor Fred Sucata, que foi uma das puentes entre eu e o Equador. Tenía la experiencia previa de trabajar con Venezuela. Bueno, regreso de Venezuela hoy día en la mañana. Estoy recién aterrizado de un momento muy importante del crecimiento del jiu-jitsu de Venezuela, que como todo hubo un retroceso en los últimos años, pero viene resurgiendo de manera muy fuerte en esos últimos años. Entonces fue un gusto pasar por allá y tenía esa visión de que el deporte crecería en Latinoamérica. Y honestamente, soy una persona que no se siente muy cómoda en Estados Unidos. Muchos tienen el American Dream, ¿no? Y de verdad, ya tuvo una invitación importante para trabajar en Estados Unidos, muy envidiable para la matriz de Alianza en Atlanta, cuando estaba acá en el Ecuador. Y de verdad, aunque sé que económicamente podría ser una vida más fácil, no me siento tan cómodo ou tão natural como vivendo em Latinoamérica. Temas de segregação em que se apartam o branco, o negro e o latino. Bueno, la verdad que la vida em Latinoamérica é mais rica, ¿no? Ah, sí, total. La comida entonces, también. Essa foi uma das coisas que me trajo. E, bueno, eu vim ao Equador a los 26 anos.
Tenía apenas 3 años de cinturón negro y estaba descontento con temas familiares en Brasil. Recién había fallecido mi papá, había una pelea familiar por herencia, la novia que tenía en ese momento había peleado conmigo, entonces Brasil para mí era un local triste de estar. Yo estaba dedicado a competir y viajar al mundo para dar clases. Y Ecuador era uno de los locales que trabajaba, como era la Alianza de Nueva York. Yo fui fundador de Alianza en Grecia, trabajaba en algunas otras partes del mundo, en especial creo que Nueva York y Grecia y Venezuela. Y vim pasar una temporada acá. Primero un seminario, Carnaval de 2006. Regresé antes de junio, antes del Mundial, para más un seminario. Después de julio regresei para 3 meses que se transformaram imediatamente em 6. Al fim desses 6 meses, já minha novia estava embarazada de minha primeira hija e minha vida de mochileiro por el mundo já estava... já estava acabando. Eu tinha que deixar minha vida nômada, plantar raízes e construir algo, não? E a partir desse momento... Algo por necesidade e algo por pasión, o jiu-jitsu no Ecuador tenía que funcionar porque dejaba de ser yo y mi mochila y la bici y estaba construyendo familia acá. Mira, sabes que yo he tenido conversaciones con muchísimos atletas de tu deporte y no solo de tu deporte, sino también en el deporte Mixed Martial Arts, o sea, el de MMA, y tú eres una referencia para muchas personas. O sea, todo el mundo dice... Si no fuese por Soluso, que llegó acá, esto no hubiese sido así, ¿no? Entonces, siempre escuchaba eso. Porque, bueno, es cierto que ya había Jiu-Jitsu antes de que llegues, ¿verdad? Eso es lo que me mencionaste. Ya había Jiu-Jitsu antes de que llegues, pero yo no creo que había un Jiu-Jitsu de competencia a nivel mundial donde se tenía que lograr muchísimas cosas. Por ejemplo, lo tengo clarísimo, que no todo, o sea, no es que llegaste... y el mes siguiente tuviste campeones mundiales, porque eso no pasa. En ningún deporte pasa. O sea, ¿cuáles fueron tus pasos al momento de decir, ¿sabes qué? Quiero tener un campeón mundial, quiero hacer esto, ¿cuál fue tu mentalidad? ¿O fue algo que básicamente te adaptabas mientras avanzabas? No, la verdad es... también repito eso muchas veces, muchas personas me reconocen como peleador. Claro. Yo te conocía como peleador. O antes de peleador de jiu-jitsu, muchas personas ven mediáticamente el peleador de mixtas. Já estoy retirado a casi 10 años, pero tenía esa imagen. Pero yo siempre planeé ser un entrenador. Siempre juzgué que cuanto más alto y más experiencia tendría como atleta, mejor podría transferir eso a mis alumnos. Claro. ¿No? Entonces, y de verdad... sin agrandarme ou sem falsa modéstia, eu creio que de verdade pude cambiar ou adelantar o jiu-jitsu no Equador. Porque em outros países de Latinoamérica, muitas vezes falta um professor e um guia que pueda, primeiro, apontar metas. Então, quando eu cheguei ao Equador acá, a los 26 anos, e estava lutando o campeonato mundial, o campeonato brasileiro, e eu tinha essas metas claras e transferia essas metas a meus alunos. Claro. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é de que eu não quero que seja melhor que nadie, mas eu tive a oportunidade de treinar e representar una de las equipos más importantes del mundo, que es el equipo de competencia de Alianza, y luchar por ese equipo A y representar ese equipo en un peso libre como los 2 mejores atletas de Alianza en el mundo, luchando un campeonato mundial y tener esa responsabilidad. Y si por un lado yo tuve esa oportunidad, ¿cómo te puedo explicar? Essa oportunidade me deu a chance de estar ao lado de grandes atletas e grandes treinadores. Então, ao ter metas altas e conhecer os caminhos para essas metas, eu pude guiar meus alunos por esse caminho a essas metas. E, de verdade, quero que entendam esses 2 lados. Por um lado, estou seguro que me deixaram jogar basquete no Chicago Bulls com Michael Jordan, porque eu fui colega de equipo de Marcelo Garcia e Demian Maia. Isso é algo incrível. Me deixaram jogar o futebol no Barcelona de Espanha, e eu recuperava a pelota e tinha que dar a Javi ou Messi. E por um lado, el conviver com gênios, ser treinado por Fábio Gurgel e ter companheiros desse nível, me deu a perspectiva de lo que é a alta performance, de ver hasta onde pode chegar um muchacho talentoso e bem treinado. Por outro lado,
eu nunca me juzguei um atleta talentoso. Eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair. Sempre fui o melhor colega de treinamento para apoiar que meus colegas alcançassem suas metas. E sempre fui uma pessoa muito empática. Essa é a relação que tenho com meus alunos. Então, ao ser tão humano, a não ser tão talentoso, meus alunos falavam: ei, se esse tipo pode, eu também posso. Isso eu creio que é clave. Não? E a mescla de conhecer o caminho da alta performance, de ter uma visão aberta de intercâmbio para a alta performance, de poner o arte em primeiro lugar e de ser bastante humano, porque meus alunos treinavam comigo todos os dias e me veiam ganhar e perder e esforçar-me junto a eles, e eu creio que foi o que turbinou o jiu-jitsu do Equador. Então, las metas aí arriba, la visión de apertura, los contatos, la visión de entrenamiento, creo que todo eso fue un diferencial muy grande. Mi empatía, porque yo no fui campeón del mundo y tengo alumnos campeones del mundo, y al ver los campeones del mundo me realizo a través de ellos. Eu tive a oportunidade de pelear mistas e creio que em minha época não havia peleadores de Latinoamérica no UFC, mas eu não logrei pelear no UFC. E quando o Tito pelea ganhando ou perdendo, ele me representa. Claro. Então, essa dedicação e essa empatia foram pontos claves. Então, a verdade, o que tentei fazer eu foi implementar o treinamento que eu recebia em Brasil, bajo o maestro Fábio Gurgel. Esse era meu standard gold. Right. Y de transmitir eso a los muchachos de acá, de que las metas fuesen las más altas posibles y de que yo pudiera soñar esas metas con él. Cuando yo hablo con los muchachos, cuando hablo con Tito, que la gente a veces me reconoce como el entrenador de Tito, él no me agradece lo que lo enseñé de jiu-jitsu. Él me agradece cómo yo pude creer junto con él. Lo mismo Sinistro. Hace poquito Sinistro estaba comemorando tantos años de su título mundial y lo que él me habló creía más en mí de que yo mí mismo. O sea, tenía un muchacho entrenando en Guayaquil, yo le estaba entrenando para ser campeón del mundo cinturón azul y él fue bicampeón del mundo cinturón azul y la verdad es casi que una locura correr un muchacho de un gimnasio que no tenía ninguna representatividad internacional, de un país que no tenía una pelea ganada internacionalmente. Entonces, de verdad esa es mi locura. ¿No? Creer junto con ellos, poner esas metas y parar a un lado de un muchacho de 14, 15 años y hablar, paso a paso podemos, ¿no? Todos tienen 2 brazos, 2 pernas y un cuello para ser ahorcado, ¿no? Porque es un brasileño, un gringo que va a ser mejor que nosotros, ¿no? Y eso de verdad fue romper un paradigma, ¿no? Porque la gente viajaba a participar, los brasileños parecían que tenían superpoderes, la gente iba a perder y comprar un kimono de recuerdo y la verdad cambiar esa mentalidad fue importante. A ganar, pero ahorita actualmente... si no estoy mal, me puedes corregir, yo creo que Ecuador está posicionado en el tercer país más importante en el jiu-jitsu, ¿verdad? Mira, a nivel mundial, yo creo que es difícil medir, pero en las Américas estamos adelante de los demás países en Latinoamérica. Por excepción de Brasil. Claro, excepción de Brasil y Estados Unidos. No, Brasil, la cuna del jiu-jitsu, Estados Unidos, por todo el poder económico, por el mundial en su país, él tiene un jiu-jitsu muy desarrollado, pero hay una relación de amor entre el Ecuador y el jiu-jitsu. En Guayaquil hay más de 10 escuelas con más de 100 alumnos. Claro. En el país son muchísimas escuelas. Hay cada vez más competencias siempre llenas, entonces hay una relación de amor, hay masificación y además de la masificación hay campeones. Claro. Porque hay masificación en México, pero en el Mundial de Cinturón Negro es más raro. O sea, hay casos esporádicos en México, en República Dominicana, en Argentina, o a veces mismo un latino que fue entrenado en Estados Unidos. Pero Ecuador forma peleadores de jiu-jitsu de alto nivel, como el Kenia forma corredores de fondo, o como el Daguestán forma campeones de sambo. Tenemos un núcleo acá, e esse núcleo já está constituído. Esse núcleo já está constituído e somos temidos internacionalmente. Sí, total. Yo incluso he ido afuera y obviamente cuando he hecho seminarios, justo hice uno en Colombia hace poco, y cuando estaba allá me decían, con Ecuador todo el mundo lo conocen por el tema de Jiu-Jitsu,
no tanto por el tema de box, no. Y eso es algo que es un reto mío, que quiero yo también hacer algo como lo que tú hiciste en mi deporte, porque como bien tú dices, bueno, yo no fui campeón mundial, pero yo puse toda mi fe en este chico de 13, 14 años que quizás no hubiese tenido la oportunidad en otro mundo, porque yo ya tenía el conocimiento de cómo funcionan las cosas. Porque eso es otra cosa. Por ejemplo, si alguien empieza en un lugar y no ha salido de su lugar, de su núcleo, no va a saber cómo funciona el mundo. Entonces, yo sí creo que es algo muy importante antes de ser coach, es salir, investigar y ver. No tanto de que voy a competir, sino ver. Porque por ejemplo, en el boxeo, ya es algo que yo sé. Cuando uno sale y ve cómo funciona el boxeo en Las Vegas, cómo funciona el boxeo en Atlantic City, o cómo funciona el boxeo en Nueva York, tú dices, es otra, o sea, es más allá que entrenar. O sea, es tener una estrategia, tener un plan. La palabra sensei, no profesor de artes marciales, me gusta bastante esa palabra. El que hizo el camino antes. Ajá. Entonces, hoy por hoy yo trabajo con muchos jóvenes en el Ecuador y quizás una de las mayores dificultades son las expectativas de los papás. Y a veces los papás no vieron el camino antes. Claro. Y quieren quemar etapas, ponen distintas presiones. Y la verdad, yo caminé ese camino antes y vi muchos atletas hacer ese camino, y poder guiar a un atleta por ese camino es importante. Y cuando hablaste de el Ecuador con la relación con Colombia, con el jiu-jitsu, esa es una meta clara. Yo creo y trabajo para que el Ecuador sea una referencia del jiu-jitsu en español. Ahorita sí. Entonces, ahorita fue campeón hoy es martes, ya que estaba volando todo el lunes. Fue campeón domingo en Guadalajara, Sebastián Guevara, está dando un seminario, un gimnasio que yo visito. Yo recién regreso de Venezuela y espero enviar un atleta allá, porque de verdad que nuestro nivel está por encima de lo de ellos. O sea, ahí tenemos una responsabilidad de mantener ese liderazgo técnico y de ser la referencia para la región. Eso es importante, ¿no? Entonces, el jiu-jitsu ecuatoriano debe y tiene que ser una referencia técnica para los demás países de la región, como un caso de éxito, ¿no? A ser estudiado. Y más que nada, ¿no? Es lo que trabajo el jiu-jitsu en español, ¿no? Entonces, de que cada vez más hay revistas, hay videos online, hay DVDs, y la gente a veces va a comprar lo del gringo, de Kenan Cornelius o de un gran campeón en Brasil como Mica Galvão. La verdad ya no hace falta. La gente puede comprar Roberto Jiménez enseñando español, ¿no? Entonces, el muchacho latinoamericano puede tener un reflejo de espejo y puede tener un ídolo latinoamericano enseñando el deporte en su lengua, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Así, saliendo un poquito de los deportes, yo tenía un profesor, yo en realidad estudié música, y yo tenía un profesor de armonía que él decía, cuando vienen a dar seminarios, digamos, los grandes referentes, dice, la única diferencia entre lo que ellos te dicen y lo que yo te digo es que ellos te lo dicen en inglés. Eso me decía mi profesor. Me decía, de ahí es lo mismo. Entonces era como una manera de romper eso de que, no, viene tal. Es lo mismo, todos tenemos las mismas condiciones. Tal vez haya más infraestructura, industria, lo que sea, pero las notas son lo mismo. No, y la verdad, entiendo de que a veces tengo más poder económico u otra cosa, pero un buen músico necesita saber música y su instrumento, ¿no? No hace falta que su conservatorio sea de lujo, ¿no? Exacto. Entonces, hasta ahora ando muy feliz que tengo un gimnasio bonito, pero toda la vida tuve un gimnasio feo, ¿no? En Guayaquil a 40 grados, sudando, sin aire acondicionado. Y la verdad, no hace falta mucho lujo para formar un atleta de alto nivel. Hace falta un mínimo, y a partir de ese mínimo de que tenga las personas indicadas. Claro, porque tu primer gimnasio fue en la Católica, ¿verdad? Sí, a la Católica le decimos el templo, y la verdad es el gimnasio madre del jiu-jitsu en el Ecuador, ¿no? Y cuando llegaste a la Católica, ¿verdad? Porque, bueno, para muchos que no saben, yo cuando recién llegué a Ecuador, yo sí visité tu gimnasio, yo hacía box, y me invitó Jauri Mercado. El profesor Jauri por mucho tiempo fue él entrenó mis manos, por ¿no? tus manos. Sí. Y me decía, ven para que hagas sparring
con Soluso. Y yo decía, Soluso, qué nombre más raro. O sea, en mi cabeza, ¿no? Porque totalmente otro idioma. Y yo dije, debe ser como que Saúl, o algo lo relacionaba así. Pero ¿qué significa tu nombre, Soluso? ¿Y quién te lo dio? Porque es un apodo. Pues, claro, claro. É um apodo. Muita gente crê que é meu nome. ¿No? Já me compraram um voo a Peru com este nome. Tuve problemas na hora de embarcar. Mi nombre é Fernando Di Piero, ¿no? Fernando José Di Piero. E a gente me conhece como Fernando Soluso. É lo típico. ¿No? Eu tinha 15, 16 años empezando en el jiu-jitsu, ya venía con la experiencia de judo, donde el kiai, gritar para hacer las técnicas, es bastante común. Yo todavía uso muchos kiais en distintos derribos, ¿no? Y tengo un tradicional que es un hup, ¿no? Un colega de gimnasio habló, hey, deja de hacer ese sonido, parece que tiene hipo, ¿no? Soluço é hipo en portugués, y me puso ese apodo. La verdad no me molesta tanto, hay apodos mejores y peores, quizás prefiera ser hipo de que el monstruo o cualquier cosa así. Y de verdad, y às vezes apliquei isso com meus alunos, ¿no? Às vezes ao regalar el apodo para una persona, dá la chance de esa persona transformarse. Sí, Entonces, sí. Quando, exato, literal. Entonces, quando derrei Brasil e quis desafiar minhas artes marciais mixtas, que em Brasil quizás minha mamá não me deixaria, me explico, quizás em algum momento já não era Fernando, era o personagem, professor de jiu-jitsu, que também sou eu, não? Sí. Pero uno ganha esses superpoderes, não? Às vezes utilizei isso com meus alunos também, não? Às vezes um apodo, claro, entendo de que muitas pessoas podem malinterpretar como pejorativo, pero às vezes um apodo é a maneira dessa pessoa transformar-se em alguém novo. Claro, total. Tengo una pregunta más. Por ejemplo, aquí nos ven bastantes coaches, de diferentes coaches. En el box le decimos coaches, en jiu-jitsu le dicen mestre, en diferentes disciplinas tienen diferentes nombres, pero bueno, son guías, ya todos son guías. Y una de las preguntas que usualmente nos hacemos es, bueno, me preguntan a mí bastantes veces, ¿cómo cuando ya terminas de trabajar? Porque a veces también no es un trabajo, que nosotros damos clases, es un trabajo. Cuando llegas a casa, si algún momento te desconectas o nunca estás desconectado de tu deporte, porque es algo bastante difícil de hacer. Mira, estoy seguro de que es algo difícil porque de verdad el jiu-jitsu es mi estilo de vida, ¿no? Entonces, cuando llego en la casa en la noche, voy a tener mis preocupaciones familiares, entonces yo tengo el hábito de quiero que mi familia coma de la mejor manera posible. Tengo 2 hijos adolescentes, entonces llego en la casa para hacer la cena y ¿tú cocinas? Y literal, cocino y lavo platos en la noche. Es mi compromiso con el estilo de vida. Cuando no estoy entrenando, estoy buscando pasar con mis amigos y la mayoría de ellos desde adentro de la comunidad del jiu-jitsu. Y de verdad, al trabajar con algo que amo tanto, es bien difícil esa frontera de lo que es trabajo, lo que es hobby. Claro. ¿No? Y a veces es importante saber cuidar esta frontera, pero vivo literalmente dentro de lo que es el jiu-jitsu lifestyle, ¿no? Entonces, intento dedicar la vida al jiu-jitsu, que es mi pasión, y transmitir, viver eso las 24 horas por día, ¿no? Con las ideas positivas y bueno, y las demás cosas relacionadas al estilo de vida. Buenísimo. Yo lo que aplico o lo que trato de aplicar es cuando estoy en camp y cuando estoy off camp. Entonces, cuando estoy en camp, soy otra persona y mi esposa lo sabe también, porque yo le digo, mira, estamos en camp, vamos a competir. Ahorita no hay tanto tiempo para salir a comer, no hay tanto tiempo. No es porque no hay el dinero, sino que el enfoque, el 100%. Si mis peleadores no pueden comer por llegar a peso y yo estoy tragando, o sea, uno tiene que liderar con ejemplo. Entonces, yo no puedo hacerlo. O sea, sí, obvio, lo puedo hacer porque estoy dando clases, no es que tampoco, pero no lo hago porque yo quiero que ellos vean y que digan, mira, él no lo está haciendo, yo no lo voy a hacer. Entonces, para guiarlos, ¿no? Un sacrificio como profesor. Y off camp, ¿ya? Entonces en el off camp lo que yo hago es todo lo que no debo hacer, ya, como lo que sea, básicamente me relajo, pero mi trabajo se mantiene porque el trabajo de dar clases y bueno, muchas veces mi deporte lo enfocan también en bajado de peso, en otras cosas que también funciona full y también para desestresar. Eso es como que un trabajo en específico, pero ya cuando estoy con mis competidores, que tenemos los peleadores que van a viajar a Los Ángeles o van a pelear en México o algo que de verdad
tienes que cambiar ese chip en camp. Y bueno, que tu esposa te apoye. Porque claro. yo tengo entendido que tu esposa también practica Claro, jiu-jitsu. claro. Cinturón negro también, ¿verdad? Sí, mi esposa también entrena, mis hijos entrenan, Bacano. la familia toda entrena. E, bueno, como te comentei, intento viver dentro desse estilo de vida, não? Dentro do lifestyle. E, honestamente, eu sou tão apaixonado por el deporte e sou tão workaholic com o treinamento, dar a classe, cumprir, não? Então, el sábado lutei em Venezuela, la categoria adulto, confrontándome. Sí, justo podemos poner, muchachos ahorita, de... Mirko, por favor, pon ahí el seminario que está dando Soluso, que me pareció de loco, Bueno, la cantidad de personas. Recém foi esse grande evento nacional de Venezuela e me orgulhece muito poder estar cooperando, Wow. apoiando nesse movimento de crescimento do deporte por allá. E, bueno, el sábado lutei, quedei em segundo lugar, tuve uma pequena distensão em minha perna esquerda, então hoje dia de la classe não podia treinar e já estava preocupado acá apontando em minha agenda de que hago hoje, não? Então, se não posso lutar, vou ver se hago uns metritos de piscina ou se hago um trabalho de pesas para membro superior. E eu entreno todos os dias, dentro do possível, obviamente, às vezes tenho temas de trabalho de lesão e de verdade intento dedicar-me a dar classes todos os dias. Hoje por hoje, dou menos classes que antes, creio que dou promédio de 4 classes coletivas e uma classe privada ao dia. 4 clases y una más, o sea, 5 clases al día. Creo que hoje por hoje essa seria minha agenda. E, bueno, de verdade, creo que sou algo workaholic, pero é pasión por el deporte, ¿no? Claro, es que nosotros cuando Medio amamos lo común que eso. hacemos, Que te se consuma. entrena por completo. Mira, quiero poner algo de lo de Chito, de lo que habla de ti. O sea, mi primer entrenador fue Soluso, ya un tipo que... Girl in Brazil. So he came from, this guy's legit. He came from the times like when Marcelo Garcia, Galbao, all those guys were competing. He came from the same age. So he came from a good group. He's really close to Damien, like very close. Oh, wow. So he came to Ecuador to decide to open a school, and he put jiu-jitsu on the mat because he came from Brazil. If he would have never came, Why did you decide to go to Ecuador? I have no idea. He just came one day and never left. Wow. And until this day, he's still teaching. And he was fighting to. He was fighting to show people that, look, I'm not that good at the striking, but with my jiu-jitsu, I can win fights. And for me, I was like, easy road. I want to come and do this. But before he get to know who I am, I come to the gym. I say, hey man, my name is Chito. I want to be a UFC fighter. He's like, fuck off. La verdad, no creo ni que sea tanto verdad el fuck off kid, pero muchas veces me aparecían niños en ese momento en que estaba peleando mixtas en el Ecuador y que tocaba la puerta de mi gimnasio hablando, quiero aprender UFC. Claro. No, y la verdad, a partir de que el niño demonstra compromiso, y Chito siempre fue un atleta dedicado y siempre demostró incluso mucho corazón para las peleas desde Claro. muy temprana edad, uno empieza a tomarlo en serio. Pero mientras el muchacho va a pagar la mensualidad y me habla, no, yo quiero ser un atleta profesional, yo de verdad sé yo cuánto cuesta ser un atleta profesional, yo de verdad no les voy a parar bola. Claro. Não, então, eu, a partir do momento em que esse atleta demonstra o compromisso necessário, eu creio que começamos a trabalhar de outra maneira, não? E, bueno, de verdade, esse vídeo para mim é um grande honor. Eu, há muito tempo que não entrego um currículo em papel para buscar um emprego, pero esse vídeo e outros 2 vídeos são para mim meu currículo, não? Claro. Então, ter Chito Vera reconhecendo mi pioneirismo acá. Tengo un otro video que tengo mucho cariño, que cuando Johnny Tama gana el mundial, los comentaristas de Flow Grappling hablan, no, es importante que reconozca el pionero allá, y el colega de Flow Grappling habla, no, de True OG. Eu fui googlear que era OG de Original Gangsta, o sea, del pionero Fernando Soluso. Entonces, hasta ahora estampo en los kimonos Original Gangsta, ahí por el apodo dado por ese colega periodista. Entonces, tengo 2 o 3 videos en la vida que tengo demasiado cariño por ellos. Creo que son mi currículo y parte del reconocimiento, ¿no? Uno cuando trabaja, y creo que es importante pensar así, uno cuando é professor tem que darlo todo para que um aluno vaya de um nível ao outro. Sí. Algunos desses alunos
são super gratos e têm um tratamento comigo muito respetuoso, alguns deles com a formalidade das artes marciais, e la verdade aprecio muito esse tratamento. E há outro montão, quizás mais grande, que não les importa nada de que eu creio que me dediquei. E la verdade, para que uno seja feliz, tem que saber que uno ensina sem apegos. Se uno ensina 100%. Esperando de que esse aluno hable tu nome depois ou te dê alguma recompensa econômica, uno vai viver triste. Então, buen consejo. Então, na comunidade do jiu-jitsu há muita novela. Não, porque ele derrubou o aluno de acá, porque o gimnasio de allá, porque falou isso. La verdade, eu intento não viver nenhuma novela. Eu intento dar minhas classes e ser feliz. O aluno que é um bom aluno e que me dá um regalo como me deu esse título, às vezes sinto que aonde não estou, no, de que quando a gente me recebeu em Venezuela, ou me recebe em Texas, ou me recebe em Grécia, é distinto de que às vezes muitos colegas acá no Equador que me vêm todo o dia me tratam, pero sim. Pero de verdade não tenho esse problema, Eu aprendi com o tempo a enseñar con el corazón y con empatía al alumno. El que después reconozca eso, excelente. El que no reconozca, la verdad no me duele. Claro. Bueno, buenísima analogía. Bueno, siempre nosotros les preguntamos a todos que cuando vienen, ¿qué es lo que les inspira? Ya, porque obviamente la disciplina lo tienes clarísimo. Eres un peleador élite, un coach élite. O sea, la disciplina la tienes que tener así, tallado. Incluso llegó media hora antes. con eso el tema es que llega temprano, estás ahí analizando todo, es como todo un guerrero. Ya, muy bien, porque yo hago exactamente lo mismo. Entonces, súper bien. Pero la inspiración es algo que tiene que estar siempre, porque la motivación, como todos sabemos, es así. Yo estoy motivado a un momento y el día siguiente no tengo ganas. Entonces, pero que la disciplina se me mantiene, pero si no tengo algo que me inspira, ¿para qué la disciplina? Entonces cuéntanos, ¿cuál es tu inspiración? La verdad es pura pasión. Entonces es un camino que elegí. Cuando lo elegí de manera profesional, no puedo hablar que mi familia fue en contra, pero hubo claro que alguna reticências, ¿no? De que no, eso es tu hobby, hijito, haga la universidad que eso tu papá, trabaja con tu papá. Entonces, yo también quise probar al mundo que podría vivir de eso. Y la verdad, también siempre repito lo mismo, soy la persona más realizada del mundo. O sea, uno trabajar con lo que ama, tener su libertad, hacer sus propias elecciones. Entonces, yo siempre apunté para lo que está pasando ahora. Claro. É um grande orgulho para mim ter esse respeito que tenho internacionalmente, a visibilidade que tenho internacionalmente em tanta empreendedade. Creio que isso é resultado de que empecé esse trabalho muito jovem, não? Então, eu hago o mesmo agora, aos 43 anos, desde a mesma posição e com o mesmo liderazgo e com o mesmo ponto de vista, e eu já lo hacía aos 26 acá. Eu já havia assumido essa responsabilidade e hacía as coisas da mesma maneira. Então, às vezes, converso com grandes amigos da mesma idade que eu. Estava há pouquinho falando com Tarsis Humphreys, múltiple campeão do mundo, e um grande amigo. E Tarsis estava celebrando seus primeiros cinturones negros. E, na verdade, tenho mais de 100. Wow. E, às vezes, quando hablo isso, e falei isso uma vez em Brasil, de gente em um círculo de pessoas do jiu-jitsu que não conheciam meu trabalho no Equador, e creio que creyeron que eu estava mentindo. Me explico? Ou que pensaram nesse tipo, hace algo equivocado, o regalo vem de cintas. Porque não têm a dimensão do trabalho que foi feito acá. Então, de verdade é minha paixão, de verdade é o que eu sempre quise, de verdade sou a pessoa mais realizada do mundo de estar onde eu estou. Eu sei aonde eu quero estar. Eu me recuerdo niño quando estava em um evento em Brasil e chegava, que sei eu, o veterano maestro Pedro Emetério caminhando com a cinta roja e com dificuldade e o respeito que o público tinha a lo que hizo por las artes marciales. E eu, de verdade, se não me muero, vou estar fazendo isso. Não vou estar treinando os niños, que é onde me vejo, e vou estar assistindo as competências. Então, sou completamente workaholic, porque é o que quero fazer. Não me vejo em outro lugar. Não há nada que me interesse mais de que estar no tatame treinando mis atletas ou competindo. Não. Este ano, eu nunca apunto recorde.
Los boxeadores tenían un récord. Yo tengo mi récord de mixtas. Tengo 17 ganadas, 7 perdidas y un empate como peleador profesional de mixtas. Pero este año, si no me equivoco, tengo 22 peleas ganadas y 4 perdidas. Y no hace falta pelear. No. Me explico, nadie me cobra. Eu fui dar um seminário em Venezuela e fui organizar um evento em Venezuela e é uma loucura inscrever-se ao peso livre adulto para lutar com os muchachos allá. Quem em la posição que vai dar um seminário vai inscrever-se a lutar no evento? Me explico? Claro. E de verdade, às vezes, até me pergunto se não deveria engordar uns quilitos, sentar em la silla del dirigente deportivo e fazer outra coisa, pero não logro não competir. Se el próximo fim de semana hay una competencia y no escribo mi nombre, siento que estoy fallando conmigo mismo y no logro no dedicarme a dar la mejor clase posible a mis alumnos. Yo sé que mi misión en esta vida es que yo pueda transformar un cinturón blanco en un cinturón negro. Y lo has hecho varias veces. Claro, sea un muchacho mayor, que quizás no vaya a ser un campeón del mundo, pero que el jiu-jitsu va a cambiar su vida, o sea un niño que sueña en ser un peleador world class, pero yo creo que no eres profesor de jiu-jitsu o deja de ser profesor de jiu-jitsu a partir del momento en que no tienes un gimnasio con la puerta abierta y no tienes la meta de un cinturón blanco formar un cinturón negro. Eso es lo que hago en mi vida. Eu tenho horários abertos para niños novatos e avançados e eu vou todos os dias de minha vida dedicar-me a entrenarlos. ¿No? E é, não sei se é uma paixão, uma compulsão, de verdade, às vezes me pergunto. Claro, pero é o que me gusta hacer e não vou ganhar todas, lo que te falei. Creo que esse ano eu estou 21-4 e creo que hasta muitas das pessoas entendem isso, não? Entendem qual é meu desafio, qual é minha motivação e é um grande gosto ver que isso inspira outras pessoas dentro da comunidade. Muchísimas gracias por venir. Gracias de verdad. Excelente tu conocimiento. Una vez te conté que yo empecé en Jiu-Jitsu. No te conté cómo, pero había llegado el hijo de Halo, que es a Nueva York, que está en la 48 y Broadway. Hickson, bueno, en Nueva York é muito famoso o ginásio de Renzo, que era gigante, cerca del Madison. Sí, no sé exactamente cuál era la calle, pero cerca del Madison. Y empecé tengo una foto también ahí de cuando empecé Cinta Blanca, ¿ya? Y lo que pasó es que nos mudamos. Yo era muy chiquito, tenía 7, 8 años, y nos mudamos más cerca a Brooklyn, y a mí siempre me llamó las artes marciales. Entonces, no sé cómo me metí al box y me quedé en box, pero siempre me pareció vacancísimo. No, yo soy un fanático del boxeo. Sí, sé. Sí. Yo creo que es imposible pelear mixta sin un buen boxeo. Claro. Se te estão golpeando la cara e não tem medo de que tu lo golpees, não há nem como derribarlo. O boxeo é clave. E, bueno, tuve a oportunidade de treinar algo de boxeo em Brasil, de treinar acá com, já hablamos del Profi Jauri. Competí el amateur de boxeo del Guayas una vez. Creo que una vez tú y yo hicimos sparring también, creo que hace años. Ser, claro. Sí. Yo competí el amateur de boxeo del Guayas y tengo hasta una copita de mejor peleador amateur del torneo. Y de verdad no me creo profesor de striking, pero mientras peleaba artes marciales mixtas hice mi mejor esfuerzo para dominar, en especial el boxeo y el Muay Thai. Sí. Bueno, hay que sobrevivir parado si quiero llevar la pelea al piso, ¿no? Sí, entonces... Total. Pero, o sea, como dicen, ¿no? La pelea empieza parado, pero muchas veces termina en el piso. Y uno tiene que saber todo. Y eso es algo que de verdad deberíamos también enfocarnos en que siempre hay una leve discusión, ¿verdad? Entre el striker y el grappler, ¿verdad? Siempre, ¿cuál es mejor? ¿Striking o grappling? Y mi respuesta siempre es, depende de la persona. Y muchas veces el que más preparado está. El mejor es saber todo, ¿no? Solo que eso iba a decir, el que más preparado difícil está. Ser ingeniero, doctor y abogado al mismo tiempo, el que ¿no? más sabe. Claro. El que más sabe más cosas, en realidad es el que más sobrevive. Eso es en la vida. Entonces, usualmente cuando a mí me han preguntado, de seguro también te han preguntado, no, que el jiu-jitsu le gana el box. Yo siempre digo, no importa, depende del peleador primero, porque depende del momento, depende del ambiente, depende de donde lo estés. Que cada uno quiere. Mira, la verdad, yo entiendo que el jiu-jitsu es una arte de defensa personal, pero lo que yo menos me preocupo hoy por hoy, ¿no? Es de preparar un atleta para una situación de defensa personal en la calle. Claro. No, que tanto una persona hoy día se puede defender con personas armadas, cuchillo, violencia. Claro que
la defensa personal genera la autoestima que cambia la actitud de esa persona para con el mundo. Pero la verdad, yo ni creo que mi alumno vaya a entrenar preocupándose en una pelea callejera. Yo creo que él quiere otros beneficios del arte marcial. Ajá. Más que todo la parte mental y emocional. Bueno, muchísimas gracias, Solu, por venir. Como siempre, gracias. Y como ustedes dicen, os. ¿Cómo estás? Os. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Peace.